Bienvenidos a un nuevo Pochoclo Crimi. Soy María Gabriela Arias desde el canal de YouTube del Centro Argentino de Capacitación Forense. Saludos a quienes siempre nos siguen y ven nuestros videos. No se olviden de revisar el resto de videos de nuestro canal. Siempre tenemos una oferta académica excelente, siempre innovando, siempre creando y estoy segura que así se estén iniciando recién en la carrera Crimi, si recién están decidiendo por qué ciencia inclinarse, si todavía son muy jovencitos, están saliendo del colegio y recién están viendo si es que toman la carrera forense, por cuál de las ciencias se van a inclinar. Vean nuestros videos, vean a los profesionales que han trabajado con nosotros y estoy segura de que les van a gustar mucho y también les van a servir mucho para su trabajo. Hoy les traigo un documental que en mi opinión es excelente. Se llama Las mujeres y el asesino. Es original de Netflix y en 1 hora y 32 minutos nos cuenta el trabajo, la lucha, la pasión, la dedicación de muchas mujeres dentro de un mismo caso. Cada una de estas mujeres tiene un rol específico. Eh, Dentro del decurrir de un caso sobre un asesino serial en París en 1995. Al decurrir del caso, como les decía, se le va asignando a cada una de estas mujeres un rol decisivo dentro del caso, un rol importante y que me parece a mí que cada una la cumple al pie de la letra. Por cierto, hoy quiero saludar a una persona que siempre nos ve, que siempre nos comenta, que siempre le da like a nuestras publicaciones, que es nuestra maestra Estelita María Ortega, que siempre nos hace el honor de vernos, de comentarnos. Muchas gracias por ese honor. Este documental francés, hecho en 2021, está contado a través de imágenes reales del caso, fotografías de las escenas del hecho, y está contado en primera persona por sus propios sujetos, por todos los que intervinieron en ese momento. Una de estas mujeres es Anne Gauthier, madre de Hélène, la primera víctima que en la noche en la que su hija no llega a casa empieza a llamarla al celular y cuando recibe la respuesta es un bombero quien le dice que su hija ha muerto, ha sido hallada muerta en el que fuera su departamento. A partir de ahí, Anne comienza su lucha por hallar al asesino de su hija, de saber qué pasó, por qué Hélène, qué fue lo que llevó al asesino a tratar con tal crudeza a su hija. Todo esto, y en medio del aparecimiento de más y más víctimas, aparece también Hélène Franklin, Agnès Nicam, y en ese momento se da como un punto de quiebre, un antes y un después en la historia de la policía de París, ya que por primera vez se nombra como jefa de la unidad de delitos graves a una mujer, Martine Monteil. Se hablaba en los titulares de los periódicos de policía en faldas toma estas decisiones. Por primera vez, una mujer policía y comentarios así, ustedes saben, y les debe haber pasado mucho, porque incluso a mí me ha pasado que cuando uno llega a un lugar le dicen, bueno, estamos esperando al perito, y uno dice, sí, soy yo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Todavía esto es algo que se va llevando en muchos países, es algo que como que no es muy bien aceptado y es complicado, sobre todo en el caso de las fuerzas, el tomar un puesto de decisiones y hacer que el resto del cuerpo cumpla lo que la persona está solicitando. Pensemos en la época en la que este documental sucede. Acuérdense que estamos hablando del año 1995. Y para prueba, ustedes van a ver en el documental cómo un letrero que está en la entrada del cuartel general de la Policía de París reza policía, un trabajo para hombres. Creo que eso define completamente todo el decurrir del documental, así como el decurrir de la carrera de Martín. Ella empieza a hacer su trabajo investigativo, yo diría que contrarreloj, porque las víctimas siguen apareciendo indicios, siguen apareciendo mujeres jóvenes entre 19 y 32 años, muertas con muchísima crueldad. Y al analizar los cuerpos, los dos primeras víctimas de las que ya les hablé, hallan esperma, que les permite analizar el ADN. Y además, una de las víctimas logra escapar del agresor. El momento en el que él se acerca a apagar una luz, ella logra escapar. Y de esa escena se recupera una colilla de cigarrillo de la que también se logra extraer ADN para hacer una comparación.
Pero el problema, y como les hablé, estamos hablando de 1995, año en el que yo creo que ninguna de las policías del mundo contaba con un registro de ADN ni para comparación, ni siquiera para registro identitario. Elizabeth, que así se llamaba la víctima sobreviviente, logra colaborar con la policía y construir un identikit, un retrato hablado primario con lo que ella pudo ver. Ella decía que se trataba de un hombre muy fornido, muy grande y que llevaba el cabello rapado. Entonces esto le hace a la policía intentar esbozar un primer perfil de lo que sería el agresor. Y con esas características empiezan a pensar que podría tal vez tratarse de un miembro de una de las fuerzas del orden. Igualmente, y tomando en cuenta en que todos los ataques se llevaban a cabo en la tarde-noche, se empieza a investigar personas que probablemente trabajaban en este rango horario. Se investigan restaurantes, paradas de trenes, todo tipo de transporte público y que se realice dentro del Distrito 11, que es donde se encontró la última vez. Apareció también en la última escena una huella ensangrentada de pie junto a la cama y tenía una característica muy especial que la individualizaba. Tenía una característica de lo que se llama un pie egipcio, pero si es la primera vez que nos ven, si ya son profesionales o si recién están empezando, se las dejo de tarea. Si ya saben lo que es un pie egipcio, por favor, no le digan a nadie y esa es la característica de este asesino. Aquí abajo me van a dejar sus comentarios. Hasta 1997 siguen apareciendo las víctimas y a pesar de tener un retrato hablado y ciertas características del agresor, miren que en el decurrir del documental vamos a ver las dificultades, las limitaciones de la época, las dificultades de acceso a información, de acceso a imágenes, no como sucede ahora, ya que en ese momento nada de registros de cámaras de seguridad, nada de redes sociales, nada de celular, nada de comunicaciones. Lo único con lo que se contaba era un retrato hablado hecho a mano de una persona que ustedes lo van a ver en el documental, se ve como más de uno de nosotros. En este punto de la historia van a conocer a un personaje muy interesante, que es Patricia Toranchó, una periodista de crímenes con muchos conocidos en la policía, pero también, como ella misma lo dice, con muchos conocidos también entre los delincuentes. Y ella se interesa en esta historia justamente por un comentario que le hace un policía de que ellos están empezando a tratar el tema como si se tratara del primer asesino serial en París. En esta historia también tiene un papel muy importante el doctor Olivier Pascal. El doctor Olivier Pascal era un pionero con el trabajo de ADN en Francia. Era muy famoso por las prácticas que realizaba, ya que hacía la revisión de cada muestra de forma personal, las hacía él realizaba el informe y le gustaba mucho llevar a cabo prácticas muy, muy meticulosas. En este caso, le asignó a la muestra que estaba en comparación de la que ya les hablé, las letras de ese caso, por el nombre en inglés de serial killer, ya que era la primera vez que él en su trabajo se encontraba analizando lo que sería el potencial ADN de un asesino serial. Ese mismo año aparece el cuerpo de Stelmach y al analizarlo se empieza también a hablar de lo que podría ser la firma del asesino. Acordémonos que la firma de un asesino serial y al perfilarlo significan actos de violencia que son innecesarios y exagerados con la finalidad de causar mayor dolor y mayor terror en la víctima. Y esto lo hace como distintivo del resto de delincuentes. En este caso, la firma era los cortes realizados en la ropa de las víctimas, que eran muchos y muy exagerados, así como también los cortes hallados en el cuerpo. En esta misma escena se encuentra una sudadera que se presumía pertenece al perpetrador, una sudadera de talla 2XL de color gris que tenía muchísimo sudor y sangre en ella. Al compararla también coincide con el ADN masculino desconocido. En este punto, Anne, de la que yo les hablé, la madre de Hélène, de la primera víctima, decide y por la persistencia de los crímenes, por
digamos, un tipo de sororidad con el resto de las víctimas, decide hablar con los medios de comunicación y decirles que ya se está empezando a hablar de lo que sería un asesino. Con esto, Helen buscaba que las chicas parisinas tuvieran un poco de cuidado, no salieran a horas muy tarde, tuvieran la precaución de no estar solas en sus casas, que era como el asesino operaba, y se da una suerte de terror entre la sociedad parisina. Ya en marzo de 1998, el doctor Pascal llama a la directora de crímenes y le dice que se logró finalmente una coincidencia de ADN con muestras que estuvieron revisando. Pero acordémonos que se trataba de 1995, que no tenían un banco de ADN, entonces lo que hace el doctor Pascal es tomar todo un armario que ustedes van a ver aquí de documentación de ADN y realizar una revisión hoja por hoja. Se realizaron todos los números distintivos revisando hoja por hoja y finalmente en 1998 el doctor Olivier Pascal logra esa coincidencia y tiene un nombre, Guy Georges. Con esta identificación se difunde una fotografía del presunto agresor y es apreciado en un gran golpe de suerte de la policía en la calle, por policías que se encontraban haciendo un control diario. En este momento, creo que es como una parte en la que se divide el documental y van a ver la etapa del juicio. En esta etapa del juicio aparecen dos mujeres más respecto del asesino que me parece que para mí hacen un papel impresionante. Aparece primero la abogada de Guy Georges, que es Frédéric Pons, que junto con su esposo Alex Ursulet, un famoso abogado muy conocido en París, que desde el principio la coloca a ella, me parece en un puesto muy estratégico, ya que pone a Frédéric a representar a Guy Georges. Miren qué importante que dentro de un potencial asesino serial de mujeres jóvenes entre 19 y 32 años, quien lo represente sea propiamente una mujer joven. Del otro lado se encuentra quien me parece hace un papel muy importante en este documental, que es Solange Dominique. Ella es la abogada de las víctimas. Solange es muy jovencita, tiene 30 años y es su primer caso importante en ese momento. Pero van a ver cómo ella desarrolla todo el caso. En un momento parece que puede tener un giro importante. Ella tiene muchísima fuerza, pero sobre todo una capacidad analítica impresionante. La lucha en el juicio de Guy Georges, que parece muy fácil, se centra en lograr la culpabilidad de todos los casos que se le imputan, para lograr lo que sería la pena más alta, ya que cuando Guy Georges llega al estrado se declara inocente y dice que solamente cometió 2 de los casos en los que se halló ADN. Aquí van a escuchar la forma en la que durante la indagatoria policial un oficial logra que George confesara todos sus delitos con una descripción, me parece a mí, descarnada, y probablemente este testimonio les parezca impresionante por decirlo menos, pero van a ver la estrategia de este oficial que en un momento pudo haber como causado un impacto muy fuerte en las víctimas al momento de reproducirse dentro de la audiencia, pero en cambio está muy bien pensada, muy desarrollada desde el análisis de la perfilación y de la criminología. Escuchen ese testimonio y desde esta parte empiecen a fijarse en cómo empieza a actuar el sospechoso, cómo responde las preguntas, cómo hace los relatos de los testimonios, cómo reacciona cuando escucha los testimonios de las víctimas secundarias, cómo actúa cuando una persona que representa a su familia también se presenta dentro de la audiencia. Pero sobre todo, fíjense en el final, que me parece increíble, la parte del interrogatorio final de la abogada de las víctimas es impresionante. Miren la estrategia que ella tiene y miren en el pequeñísimo detalle en el que se basa, porque la reacción que tiene Guy Georges respecto de la estrategia no tiene precio. Véanla, coméntenme si es que tienen alguna sugerencia, algo nuevo para ver, por favor, estamos para hablar con ustedes. Dennos un like, dennos sus sugerencias. Si es que ya la vieron, por favor, cuéntenme qué les pareció. Aquí esperando el siguiente. Muchas gracias.